permanece fiel hasta el fin, la apertura del segundo sello y la guerra de Israel en contra de Hamás. Este es el tercer episodio de la serie de Mega Tendencias 2023, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo. Y estamos viendo hasta dónde van a llegar los combates que hoy se están librando en el territorio de Gaza, qué va a ocurrir con esta guerra que comenzó este grupo terrorista Hamás en contra de las comunidades de asentamientos de colonos judíos en la frontera con Gaza. Lo que va a suceder es que Israel finalmente va a tomar control del territorio de Gaza, porque Israel está declarando que lo que él quiere es que la liberación de los rehenes que tienen su poder Hamás, y también busca el derrocamiento de Hamás, porque esta organización terrorista gobierna ese territorio palestino desde el 2006. Se celebraron elecciones y Hamás ganó las elecciones. El pueblo palestino en Gaza votó por Hamás, una organización terrorista que tiene como propósito destruir a Israel y que ha desviado los recursos que recibió de apoyo de países árabes y de Naciones Unidas para prepararse para este ataque. Han desarrollado toda una infraestructura militar con túneles que los protegen de los ataques del ejército israelí, y también han colocado su maquinaria de guerra escondiéndose en los hospitales y las escuelas con el propósito de exhibir a Israel como un ejército cruel que ataca a civiles y que no tiene escrúpulos para hacer ataques en contra de hospitales y escuelas. Si realmente Hamás amara a su pueblo y defendiera la causa palestina, en este mismo momento estaría negociando la paz para detener el alto al fuego, y eso solo se podría hacer liberando a los rehenes que tienen en su poder. Por otra parte, Israel se está defendiendo y ha llegado a la conclusión que no hay ninguna manera de vivir seguro a menos que derroque el poder político y militar de Hamás en el territorio de Gaza. Así que lo que nos dice aquí Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2 es lo siguiente para entender proféticamente lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente. Nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que aquí podemos ver que nos está diciendo que antes que estalle la Tercera Guerra Mundial, se tendrá que abrir antes el primer sello, donde se ve un caballo blanco y el jinete que lo monta. Dice que tenía una corona, le había sido dada una corona, un arco, y dice que también dice que salió venciendo y para vencer. Así que estos caballos representan los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra, y nos está diciendo que este caballo que galopa o que va a correr durante todo este tiempo del fin va a hacer que se cumpla algo que Dios ha anunciado desde el principio. Así que antes que estalle la Tercera Guerra Mundial, dice que se tendrá que abrir primero este primer sello. Y yo voy a explicar en la siguiente serie de episodios de Mega Tendencias 2023 qué representa este sello, qué representa este primer sello con un caballo blanco y el que lo monta. Pero dice que antes que ocurra la apertura del segundo sello, donde vendrá guerra al mundo, dice que primero se tiene que abrir este primer sello. Así que nos dice que cuando se abre el segundo sello, donde se ve un jinete que monta un caballo de color bermejo, podemos ver que en el original la palabra bermejo para describir el color del caballo se refiere a la palabra fuego, al rojo del fuego. Nos está hablando de la guerra. Por eso dice que este jinete, dice, se le dio una gran espada y se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Quiere decir que hasta el día de hoy algo está impidiendo el estallido de esta Tercera Guerra Mundial. Y para que eso llegue a suceder se tiene que abrir un primer sello, y después sucesivamente se abrirá el segundo sello y luego el tercer sello que representa muerte, y el cuarto sello del caballo amarillento que habla de hambre.
y que finalmente al abrirse estos primeros 4 sellos van a causar la muerte de la cuarta parte de la población mundial, que en este momento se estima en 2.000 millones de personas. Todo esto porque el gobierno humano, el gobierno del hombre, que se gobierna a sí mismo, está llevando al mundo a su destrucción, causando hambre, muerte y dolor. Por esas razones que el plan futuro que Dios tiene para la humanidad consiste en hacer venir una nueva era, un reino venidero, cuando el Señor Jesucristo vendrá a reinar sobre la tierra y dará inicio a una nueva era para la humanidad. Pero antes que eso suceda, dice que se tendrán que abrir estos primeros 7 sellos y sucesivamente una serie de juicios que Dios traerá sobre la tierra, porque Dios no puede reformar la tierra ni puede comenzar una nueva era con una humanidad corrompida y arruinada por su pecado y su maldad. Dios tendrá que traer un juicio sobre el pecado y la maldad que hay en este mundo para dar comienzo a una nueva humanidad. Es esto de lo que nos habla la Biblia. Y por esa razón podemos ver aquí cómo nos dice que finalmente se matarán unos a otros. Cuando Dios haga que este segundo sello se abra, ya no habrá manera posible de detener la guerra, sino que se dará cumplimiento a lo que está ocurriendo en este momento. Yo he hablado de por lo menos 6 escenarios de conflictos territoriales que amenazan la paz mundial y el estallido de la Tercera Guerra Mundial, como es la reclamación de China sobre la isla de Taiwán, porque después de la revolución comunista de Mao en el siglo pasado, sabemos que China quedó dividida y gran parte del país quedó en lo que se conoce como China continental, y solo la isla de Taiwán, que está tan cerca de esta China continental, quedó bajo el control de un gobierno occidental apoyado por potencias occidentales. En este momento China está reclamando soberanía y amenaza con invadir Taiwán, así como Rusia, Ucrania, y así como hay una serie de conflictos territoriales en el mundo que finalmente darán lugar a un estallido de la Tercera Guerra Mundial, tal como también el Señor Jesús lo declaró en Mateo capítulo 24. Cuando el Señor Jesús dice ahí en un discurso profético, en respuesta a la pregunta de sus discípulos de lo que vendría en el tiempo del fin, el Señor Jesús les dice lo siguiente, ahí en Mateo capítulo 24, en el verso 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que esto es confirmado también en el libro del Apocalipsis, donde el Señor Jesús nos habla de la apertura de los 4 primeros sellos que están aquí también, se describen a través de este discurso profético del Señor Jesús. Noten que Él está diciendo que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces aquí nos está hablando también no solo de que va a estallar una tercera guerra mundial donde se van a enfrentar las grandes potencias mundiales, sino nos está también describiendo conflictos territoriales. Nación contra nación y reino contra reino nos habla de conflictos territoriales. Pero si tú puedes observar, aquí dice que todavía no es el fin, porque el Señor está diciendo que esto será el principio de dolores. Así que la iglesia veremos todo esto suceder en el principio de dolores. Dice que será necesario que esto suceda para que después venga el fin. Es decir, el Señor va a dejar que el hombre acabe siendo juzgado por su propia maldad, por su propia crueldad y su violencia. Dios solamente dejará al hombre que siga adelante en los planes que tiene, y lamentablemente lo que el hombre estará haciendo es destruirse a sí mismo, pero ocurrirá una intervención sobrenatural para que Dios venga y haga que el Señor Jesús reine en la tierra. Así que aquí nos está describiendo el Señor Jesús la apertura de estos 4 primeros sellos para dar inicio al fin del tiempo, pero nos dice que es principio de dolores, y nos dice también que la iglesia entonces pasará por ese tiempo de tribulación momentánea, como nos lo dice en Corintios. Dice que es necesario que por
por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios en el libro de los Hechos. Nos está diciendo que para que entremos en el reino, que es el reino venidero, el reino de 1000 años, para que Jesucristo gobierne aquí en la tierra, nos está diciendo que es necesario que pasemos por tribulaciones. Así que esto es algo que vamos a vivir nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pero dice el Señor, no se perturben, esto es principio de dolores. Finalmente el Señor vendrá a rescatarnos en el arrebatamiento para que la iglesia escape de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo. Así que podemos ver aquí a través de lo que el Señor Jesucristo nos dice, podemos ver entonces que todavía no se ha abierto este segundo sello y por lo tanto aún todavía se detiene la guerra que va a traer tanta muerte y destrucción a la tierra. Así que por eso podemos entender que en este conflicto de Israel en contra de Hamás, lo que va a pasar es que Israel va a salir victorioso porque Israel va a ser juzgado también durante la gran tribulación. Dios va a traer juicio a la nación de Israel por cuanto ellos rechazaron al Mesías. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y está hablando de los judíos que lo rechazaron en su primera venida. El Señor vino en su primera venida como cordero, pero Él regresará como león rugiendo para gobernar sobre la tierra. Israel será juzgado durante el tiempo de la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis. Por cuanto rechazaron al Mesías verdadero, serán juzgados siendo entregados al engaño del Mesías falso, del anticristo. Por eso el anticristo va a engañar a Israel. Por cuanto ellos rechazaron la verdad, serán engañados con la mentira del anticristo. Serán juzgados. Y también dice que Israel se verá en algún momento sin el apoyo de sus antiguos aliados, porque Dios también va a juzgar a los Estados Unidos de Norteamérica por la manera en que ha vivido Estados Unidos durante este último tiempo, y en su momento Dios hará que venga un juicio sobre la nación americana. Pero ahora y por ahora Israel saldrá victorioso, Israel tomará el control de Gaza, y como también profetiza la Biblia, Gaza será prácticamente destruido, porque los ataques del ejército de Israel en esta operación que se llama Espada de Hierro, lo que ellos están haciendo es sobrevivir. Israel lo que está haciendo es destruir a su enemigo, que para lo único que ha existido es para destruir a Israel. Es una guerra y aquí no hay otra más que matar o morir. Y lo que está haciendo Israel no solamente es destruir a la milicia de Hamás, sino también quiere derrocar el gobierno de Hamás, porque Hamás ha gobernado el territorio de Gaza con una terrible pobreza y miseria. Hamás ha recibido asistencia de países árabes de miles de millones de dólares y también de Naciones Unidas. Y lo que ha hecho este gobierno de Hamás en territorio de Gaza ha sido utilizar estos recursos para financiar esta guerra, con la esperanza de que esto traiga, arrastre a todas las naciones del mundo árabe en contra de Israel. De hecho, Arabia Saudita estaba por firmar un acuerdo de paz cuando ocurrió este ataque del pasado 7 de octubre y esto detuvo las negociaciones de paz con Arabia Saudita. Esa es la estrategia de Hamás. Ellos no defienden la causa palestina ni aman a su pueblo. Si amaran a su pueblo, buscarían el alto al fuego, liberando a los rehenes y buscando llegar a un acuerdo. Pero ellos no quieren llegar a un acuerdo. Ellos quieren llevar a Gaza a su destrucción total para acusar a Israel y provocar la ira de los países árabes y unirlos en contra de Israel. Así que lo que estamos viendo aquí entonces es que todavía todavía no es el tiempo, todavía ni siquiera entramos en el principio de dolores. Principio de dolores ocurrirá cuando se abre el primer sello. Y cuando nos habla de un principio de dolores, está haciendo una comparación con el alumbramiento. Cuando una mujer va a dar a luz después de 9 meses de embarazo, viene una nueva etapa en su vida, viene la alegría y el gozo de un bebé. Eso es lo que el Señor está diciendo acerca del principio de dolores, que finalmente a través de la tribulación y la gran tribulación dará comienzo una nueva era y se pondrá fin al gobierno humano. Dios ha decidido ya poner fin al gobierno humano porque el hombre se ha gobernado a sí mismo y el hombre está amenazando con destruirse a sí mismo, es siendo responsable de la guerra, del hambre y el dolor que hay en este mundo. Así que podemos entender de esta manera
también como nos dice Salmo 105, lo que está ocurriendo proféticamente ahora en Medio Oriente. Mira cómo Dios habla reiteradamente de cómo ese territorio, y esa es la raíz del conflicto que tiene un trasfondo espiritual, no solo es una guerra entre naciones o entre razas, o aún entre religiones, sino es un conflicto de trasfondo espiritual, porque lo que está en el fondo es que hay un enemigo espiritual que odia a la humanidad, y Dios le llama, y la Biblia le llama diablo y Satanás, y lo que el diablo está buscando es promover esto en contra de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. El diablo quiere destruir a Israel para destruir los planes que Dios tiene para la humanidad. Observa lo que nos dice Salmo 105 a partir del verso 6 y cómo Dios habla reiteradamente en diversas partes de la Biblia de cómo Él le ha dado esas tierras a Israel como una herencia perpetua. Así que si hay un título de propiedad que demuestre quién es el verdadero dueño de esas tierras, Dios lo establece a través de la Biblia. No hay documento más antiguo que pueda documentar quién es el verdadero dueño de esas tierras. Tal como lo dice en el Salmo, en el Salmos 82, donde dice cómo los enemigos de Israel se confabulan para tomar como herencia las moradas de Dios. Dice Salmos 83, 12, que los enemigos de Israel han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios, heredemos para nosotros porque no eran suyas, pero ellos a través de la guerra quieren tomar algo que no les pertenece y que Dios le dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, Ezequiel 16:3 nos dice que el origen de Israel es la tierra de Canaán. Israel surgió como nación en Medio Oriente, en la tierra de Canaán. Nos dice en Joel 3.2 cómo las naciones que repartieron su tierra, la tierra de su pueblo, en Joel 3.2 serán juzgadas también en la gran tribulación. Las naciones que intervinieron geopolíticamente para hacerle guerra a Israel y buscar destruirlo o apoyaron a sus enemigos, serán juzgados también en la gran tribulación, porque dice que hicieron algo ilegal ante los ojos de Dios y fue repartir la tierra que le pertenecía a su pueblo Israel. Salmo 105 dice, en el verso 6, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, le está hablando a Israel. Y dice, Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Desde Génesis 12:1 vemos la historia de Israel, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te haré famoso, le dijo. Y a todos los que te maldigan, los maldeciré, y a los que te bendigan, los bendeciré. Dice, y haré que tú seas una bendición para todas las familias de la tierra. Así que nos habla del origen y la raíz de este conflicto, y es que Dios llamó a Abraham para poner en marcha un plan que traería salvación al mundo a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, naciendo como judío en tierra de Belén, en Israel, Dios puso en marcha un plan para salvar a la humanidad. Por eso dice que se acordó por siempre de su pacto. Y dice, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Así que Dios nos está hablando aquí que a lo largo de la Biblia, Él reiteradamente anunció que esa tierra le iba a pertenecer a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham. Verso 11 diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra herencia, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que nos habla aquí entonces finalmente el Señor de cómo la raíz de este conflicto es espiritual, porque lo que el diablo quiere es destruir a Israel, porque Satanás sabe perfectamente bien, lo quiso destruir antes y lo quiere destruir ahora, porque es en Israel donde Dios va a venir a reinar y va a dar comienzo a un reino venidero. Lo hará en Israel. Si el diablo lograra destruir a Israel y la tierra de Israel, no habría manera de que se cumpliera la profecía
como dice Zacarías 14 del 1 al 4, que Jesús pondrá su pie sobre el monte de los olivos para venir a reinar. Así que finalmente tenemos que entender esto, este entendimiento profético para vivir hoy y cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Permanece fiel hasta el fin, porque nuestra estancia en el cielo es temporal. Para aquellos que se han adelantado, como nos dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 19, y nos habla del arrebatamiento de la iglesia y del día que viene de resurrección de los muertos, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Así que nos está diciendo que finalmente el Señor vendrá a gobernar. Y cuando venga a gobernar primero, Él vendrá en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que nos dice que la estancia de aquellos que han partido en Cristo, habiendo creído en Jesús y habiendo recibido vida eterna, dice que establece que la estancia en el cielo es temporal. La expectativa correcta y verdadera que debemos tener de nuestro futuro como humanidad es el reino venidero de Jesucristo como el Mesías prometido a Israel, para dar inicio al milenio. Así que el Señor lo que va a hacer es dar un comienzo a una nueva era y llevarnos para entrar al milenio, un reino de 1000 años aquí en la tierra. Por esa razón es que en este mundo de aflicción y dolor, nuestra perspectiva debe ser completa. Por un lado, avanzar en este mundo, librando las batallas que tenemos en este mundo, pero no solo para sobrevivir, sino entendiendo que nuestra perspectiva es completa, que no se reduce a lo que estamos viviendo ahora en el presente, sino que la forma en que vivimos el presente se relaciona con lo que vamos a vivir en el futuro venidero. Por esa razón Dios nos está llamando a no estar distraídos en este tiempo profético, nos está llamando a permanecer fieles hasta el fin, a que permanezcas fiel en el lugar donde Dios te plantó, porque la única manera posible que la iglesia pueda cumplir su llamado es que permanezcamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, en esa iglesia local, que por pequeña o grande que sea ese lugar donde Dios te ha puesto para que tú cumplas tu llamado, porque no se puede cumplir nuestro llamado si no es dentro de la iglesia y en la iglesia local donde Dios nos plantó. Por esa razón es que no hay manera posible de cumplir nuestro llamado como iglesia si estamos fuera de la iglesia, si hemos dejado de congregarnos, si no sabemos ser fieles al lugar donde Dios nos plantó. Por eso es que nuestro llamado a cumplir nuestro propósito como iglesia es ser luz para el mundo y sal para la tierra. Así que dice en Mateo 24:14, finalmente el Señor Jesucristo y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Aquí podemos encontrar la apertura del primer sello como una introducción a la serie que viene. Dice que una vez que se ha predicado este evangelio del reino a todas las naciones, vendrá el fin. Este es el primer sello que se abrirá, como nos lo ha dicho la palabra. Así que nuestro llamado ahora es prepararnos porque viene un avivamiento global, un avivamiento como nunca se ha visto en la historia de la iglesia. No es un avivamiento para que haya mega iglesias, no es un avivamiento para que haya super ministerios, super pastores, pastores globales, no, es un avivamiento que hará que este evangelio sea predicado a todas las naciones, dando al mundo la última oportunidad de escapar de la tribulación y la gran tribulación que vendrá, un avivamiento que fortalecerá la iglesia para lo que se vendrá en estos días de principios de dolores, de tribulación. Permanece fiel